de Conversando con el Cedial. Estamos con la doctora en psicología, Gabriela Dueñas, a raíz de todo este tema que estamos trabajando, de ver la pandemia que está afectando a la humanidad y donde con el aislamiento social se van disparando muchas características impensadas en otras condiciones. Una de ellas es el tema de quedarse en casa, si cada casa es un mundo, de golpe encontrarse con ese mundo. Gabriela, muy buenos días. Hola Daniel, un gustazo hablar con vos y muy interesante lo que estás planteando, porque estás traccionando una cuestión sobre la cual venimos trabajando hace mucho tiempo, pero hoy, en tiempos de pandemia, parece que esto se visibiliza más, y es el tema de que la salud no puede ser pensada desde un solo ángulo, un solo aspecto. La salud requiere una mirada integral que considere todos los aspectos que la constituyen, entre ellas la salud mental, ¿no es cierto? Claro. Digo esto en tiempos en que parecía ser que el ojo de la tormenta es exclusivamente de carácter infectológico o viral, y en realidad conlleva una serie de implicancias que terminan mostrando esto que te estoy diciendo, ¿no? La salud hay que pensarla de manera integral, es decir, considerando, por ejemplo, en este momento, lo que a mí me toca, aspectos que hacen a lo mental, ¿no? Porque el aislamiento tiene un costo altísimo, psíquicamente hablando, y los sujetos, las personas en esta situación se disparan con lo que ya traían cargado, ¿no? No es que el aislamiento lo produzca, sino que lo dispara. Claro. Por eso nos encontramos con cifras alarmantes de aumento de la violencia intrafamiliar, con conductas que uno puede ver inclusive en los pocos tránsitos que uno realiza de la casa al supermercado, de vecinos que realmente manifiestan estar muy sacados, muy alterados, claro. Y con conductas que uno puede ver también por los medios, que visibilizan justamente esto que te estoy diciendo, ¿no? Cómo a raíz de la cuarentena, del aislamiento, se disparan aspectos muy ocultos o que se venían manteniendo bajo control en tiempos, entre comillas, habituales o normales, entre comillas digo, porque también el ritmo de vida que veníamos llevando no sé hasta qué punto era saludable, ¿no? Sí, lo habíamos naturalizado como normal, pero no sé hasta qué punto era saludable porque, bueno, fue generando también una serie de condiciones subjetivas que hoy estallan ante una pandemia que recién ahora nos va a comprometer una cuarta semana, ¿no? Incluso, Gabriela, creo que el tema que ustedes ven el emergente en el aspecto psicológico pone a la vista otras problemáticas que a veces no se ven tan claras, como son, por ejemplo, los espacios vitales que cada persona debería tener dentro de su hogar, ¿no? Porque de golpe personas o sectores menos favorecidos se ven obligados en circunstancias de hacinamiento a convivir, cuando en realidad las actividades cotidianas lo que hacen es que la gente entre y salga del hogar y de golpe se encuentran las 24 horas del día, el resto de los días, y se disparan otros problemas, ¿no? Espacios vitales del hábitat, de cuestiones laborales ni que hablar, ¿no? Convenios colectivos, y ustedes creo que van a absorber todo eso. Que estaban invisibilizadas con el ritmo de vida vertiginoso que uno lleva, sobre todo en las grandes ciudades. Por ejemplo, un tema que se está visibilizando y es interesante tomarlo como analizadores, el tema de qué pasa con los niños, niñas y adolescentes adentro de las casas conviviendo la mayor parte de las veces con sus familiares o progenitores, ¿no? Claro. Y entonces aparece la demanda, ¿no? La súplica de los adultos preocupados por el malestar que genera la cuarentena en los niños y en los jóvenes, como si este fuera un problema de los niños y los jóvenes. Yo frente a esto les pregunto, ¿qué pasa con los adultos que no están pudiendo contener estos espacios, generando, aunque sea en pocos metros cuadrados, algo del orden de lo saludable? ¿Y por qué los chicos están como perdiendo la chaveta frente a la mirada sorprendida de los adultos, ¿no? ¿Qué tenemos que ver los adultos con lo que les pasa a los chicos, ¿no? Digo esto porque se deposita todo como, ¿viste? Como la lógica de la fuente que se derrama en los que están en las zonas más vulnerables, en los sectores más vulnerables. En este caso te estoy trayendo el tema de la población infantil, como si fueran los chicos los que no resisten la cuarentena porque ellos tienen algún problema particular, ¿no? Y ahí aparece toda
el espectro de trastornos mentales que se les atribuyen frente a estas circunstancias, sin considerar en el análisis el papel que juegan los adultos a cargo, la familia a cargo, y cómo están pudiendo los propios adultos regular su vida, de modo que los chicos a veces entran en situaciones críticas, frente a las cuales algunos demandan, por ejemplo, que les den permiso para salir a caminar en medio de una pandemia que puede costarle la vida literalmente a mucha gente, y no terminan de ver estos adultos que esto de salir a pasear al nene para que se descargue, entre comillas, pone en riesgo la vida, inclusive la vida de la propia familia, ¿no? Esa dificultad para poder pensar, Daniel, a mí me está alarmando mucho, ¿sí? Quiere decir que, como te decía antes, si esta circunstancia que estamos atravesando es un disparador que visibiliza cuestiones que habíamos naturalizado, como por ejemplo el no poder pensar, no poder hacer uso de nuestro pensamiento crítico, ¿sí? Y exigiéndole, por ejemplo, al gobierno que dé permisos especiales para sacar a pasear, no estamos pudiendo ver más allá de nuestras narices, y esta es una oportunidad como para reflexionar, ¿no? Yo creo que, no sé qué pensás vos desde la psicología, ¿no? Por lo menos cada especialista en cada área me lo va planteando. No solamente va a ser un nuevo mundo desde el punto de vista económico, ¿no? Creo que también desde la psicología van a venir planteos nuevísimos, ¿no? Que hasta ahora no se habían puesto sobre la mesa. Exactamente. Particularmente la psicología me parece que todo esto es un desafío interesante, sobre todo para aquellos que piensan que estas cuestiones psicológicas hacen a los individuos. Lo cierto es que no existen los individuos aislados de su contexto social, y cuando vos los aislás, como sucede en este caso concretamente, aparecen una serie de alteraciones de lo que nosotros esperamos como lo saludable, producidas justamente porque el ser humano por naturaleza es un ser social. Claro. ¿Sí? Entonces, a la hora de pensarlo, no lo podemos pensar en términos individuales, sino en términos colectivos. La psicología en ese sentido es una psicología social o no es. El psicoanálisis o se contextualiza en función del entorno social, cultural, etcétera, o no lo es. Pasa a ser, no sé, una especie de disquisiciones teóricas que poco tienen que ver con la vida encarnada de los sujetos, ¿sí? Que, como te decía, transcurre en un contexto social. Claro. Entonces, la psicología tiene que recuperar esta dimensión de lo social para poder entender luego cómo impacta en esas subjetividades contextualizadas que somos cada uno de nosotros, ¿no? Seguramente. Gabriela, no te molestamos más, queremos volver a hablar en otra oportunidad, sabemos que nos prestaste un ratito en medio de tus ocupaciones cotidianas, que son muchas. Te agradecemos desde Radio Cedial que hayas participado con nosotros, y por supuesto desde nuestra institución esperemos que algún día podamos concretar ese tan postergado simposio junto a Jorge Rashid, que bueno, lo hemos postergado por distintas circunstancias y ahora obviamente nada tiene fecha de acá en adelante, así que esperemos poder disfrutar de tu exposición y compartir acá con el Cedial, que junto a nuestra amiga Beatriz Kennel, que ha sido el puente, y Alberto Carli, que han sido el puente con vos, bueno, poder seguir trabajando estos temas, porque me parece que queda mucho para trabajar por adelante. Así es. Tenemos mucho para pensar en conjunto, sí. Muchísimas gracias. A vos, Daniel, muchas gracias. Chao. Hablamos con la doctora Gabriela Dueñas, que justamente doctora en psicología, uno de los temas que estamos trabajando, que sin duda alguna están sobre la mesa ahora, sobre este nuevo tablero, el tema de la psicología de los humanos, que obviamente si el mundo cambia, no le quepa duda que esto cambia. Seguimos en Radio Cedial. Muchísimas gracias.